Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier lugar en donde te encuentres, mi deseo es que la bendición de nuestro Dios también te pueda alcanzar. Antes de entrar en este estudio, tengamos una palabra de oración. Eterno y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Ahora Padre, que vamos a entrar en el estudio de estos momentos, te queremos pedir que abras nuestro entendimiento para que podamos tener sabiduría y así entonces entender tu palabra en estos momentos. Pedimos todo esto no porque hay en nosotros algún mérito, sino que esperamos recibir todo esto en los méritos de Jesús. Amén. En esta serie titulada Atrapados en el terreno encantado de Satanás, aprenderemos sobre una historia de una vida que fue transformada, una vida que fue restaurada y toda una familia experimenta el agir de Dios, experimenta el actuar de Dios. Y el texto bíblico sobre el cual estaremos estudiando es de San Marcos 5, versículos 1 al 20. Marcos 5, versículo 1 al 20, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Daremos seguimiento a esta lectura, pero en dado caso de que tú no estés muy familiarizado con esta historia, en dado caso de que tú no estés muy familiarizado con este texto, es imprescindible hacer referencia de que aquel hombre poseído por los demonios, él mira a Jesús, ve al encuentro de él y le trata. Este hombre trata a Jesús, reconoce a Jesús como siendo el Hijo del Dios Altísimo. Aquel hombre mirando a Jesús y corriendo al encuentro de él, parece que su humanidad dio un grito de socorro por Jesús. Pero los demonios que estaban sobre él, los demonios que le poseían, pensaban que iban a acabar con la vida de este hombre. Queridos, Satanás sabe que muy poco tiempo le queda y él está trabajando a todo dar. Él está tratando de hacer todo lo que él pueda hacer, todo lo que esté en sus manos para destruir la vida de los hijos de Dios, tratando de hacerles vivir una vida miserable, una vida déspota, una vida mediocre. Pero también sabemos que todo aquel que cree en el nombre de Jesús y corre al encuentro de Jesús, como este hombre hizo, aún estando endemoniado, aún sin tener dominio propio por ser esclavo de las tinieblas, aún así dentro de él, como un grito de ayuda, ve al encuentro de Jesús y le reconoce como siendo el Hijo del Dios Altísimo. Saben, la maldad que acompañaba a este hombre no podía negar quién era Jesús. Es imposible negar quién es Jesús cuando estamos cerca de Él. Es imposible negar quién es Jesús cuando nosotros estamos en su presencia. Este hombre me hace pensar en un escenario y me hace hacerme las siguientes preguntas. ¿De dónde él venía? ¿Quién era su familia?
Él tenía hijos. ¿Quién eran sus padres? ¿Cómo fue que este hombre llegó a una situación tan miserable? ¿Qué pasó con la vida de este hombre? Es importante que tú y yo pensemos cómo puede alguien que nació en perfectas condiciones llega a ser tomados por los demonios y así pasa a vivir en los sepulcros, en los túmulos, cerca de los cadáveres. Era acorrentado y él se desprendía con la fuerza de los demonios que le poseían. Las cadenas que lo ataban no eran suficientes para poder sostenerlo. Vuelvo y pregunto, ¿quién era este hombre? Tenía padres, tenía hermanos, tenía una casa en donde él vivía con su familia. ¿Cómo puede alguien llegar a una situación tan deplorable? Pienso en esta escena y quiero que tú también pienses conmigo. Tengo absoluta certeza de que este hombre no fue poseído por los demonios de un día para el otro. Ciertamente este hombre fue pisando poco a poco en el terreno encantado de Satanás. Ciertamente este hombre fue caminando en dirección a las tinieblas y al servicio de los demonios. No fue de un día para el otro que este hombre fue tomado por las tinieblas. Y en este momento yo quiero preguntarte, ¿a dónde tus pies te han llevado? ¿A dónde tus ideas te han llevado? ¿A dónde tus creencias te han llevado? ¿En qué terreno has estado pisando? Sí, mis queridos, Satanás tiene un terreno encantado en donde tú y yo hemos estado pisando, en donde tú y yo hemos estado poniendo nuestros pies poco a poco. Al principio pensamos que no pasa nada, solo voy por curiosidad, solo vamos en querer saber qué es lo que hay detrás de esto, pasito a pasito, por mera curiosidad. Déjame ver qué hay allí, déjame probar qué hay allí, déjame sentir, déjame probar cómo es vivir lejos de Dios, cómo es vivir lejos de la presencia de Dios, lejos del terreno santo, del lugar en donde tú y yo deberíamos vivir en santidad. Queridos, el Dios que nos creó es el Dios quien quiere sostenernos y mantenernos en esta vida. Pero muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos puesto un pie en el terreno encantado de Satanás? Escuchando sus sugestiones, escuchando sus ideas, escuchando sus discursos elocuentes, sometiéndonos a sus artimañas y a sus engaños, entreteniéndonos en el pecado, entreteniéndonos en los vicios, deseando ser tomado por completo por nuestros propios deseos, por nuestras propias necesidades físicas. ¿Cuántos de nosotros estamos tan lejos porque un día, así como el hijo pródigo, decidimos alejarnos de la presencia de nuestro Padre, de la presencia de Dios, en busca de gastar nuestro dinero, en busca de usufruir de las riquezas, en busca de vivir una vida lejos, sin que haya control, sin que alguien nos diga alguna cosa? ¿En qué dirección tú crees que el hijo pródigo caminó? Este muchacho caminó para una tierra lejana, la tierra de los gentios. Este muchacho caminó para una tierra pagana, una tierra en donde solamente reina tinieblas, tierra en donde uno queda muy lejos de Dios para entonces así vivir como se le plazca, de una forma déspota para poder hacer su propia voluntad.
Te pregunto en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, ¿qué espíritu gobierna y dirige tu vida? ¿A dónde has estado caminando? Piense un poco. ¿Qué hizo este hombre para llegar a esta condición tan deplorable? Regresemos al texto. Verso 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sabe que legión significa un número que corresponde entre 5,000 y 6,000 soldados de una legión romana? Ahora, puedes parar y pensar un poco sobre lo que sería una legión de demonios en la vida de un solo hombre. ¿Te das cuenta del riesgo que es cuando nosotros vamos pisando poco a poco en el terreno encantado de Satanás hasta que seamos tomados por él y no solamente nos ponemos en la compañía de 1 o 2 o 3, pero de millares de demonios? Mi deseo en estos momentos es de hablarte cómo Dios restaura a una persona, cómo Dios restaura a una familia por completo. En estos momentos no te voy a hablar del matrimonio en sí. No te voy a hablar sobre el divorcio, sobre el amor que se acabó en el hogar. No te voy a hablar sobre la mujer perfecta o sobre el hombre perfecto. No te voy a hablar sobre la educación de los hijos. No te voy a hablar sobre aquellos solteros que están buscando a una compañera o a un compañero para poder formar a una familia. Todo esto tiene su debido lugar en la vida de cada uno de nosotros. Pero quiero decirte que en tu hogar, en donde tu matrimonio se está pudriendo, probablemente no esté faltando amor porque ustedes ya no se aman. ¿Sabes? Es muy probable que ustedes se apartaron de la fuente del amor que es Jesús. Razón por el cual no te hablaré del hombre perfecto, de la mujer perfecta o del matrimonio perfecto. No te voy a dar ninguna receta porque no existe ninguna receta humana que sea útil cuando tú como esposo estás pisando en el terreno encantado de Satanás. No existe una receta que te sea útil cuando tú como esposa estás pisando poco a poco en el terreno encantado de Satanás. Yo sé que hay hombres que no es que necesitan amar más a sus mujeres o las mujeres que necesitan amar más a sus esposos. No es que a tu matrimonio le esté faltando más romance, más cariño, más amor. Yo sé que hay hogares, hay familias, hay matrimonios, hay hijos en casa que están necesitando de la presencia de Dios para expulsar los demonios que los tienen atrapados en el terreno encantado de Satanás. Necesitan de la presencia de Dios en el hogar para expulsar estas fuerzas que están causando destrucción en vuestros hogares. A veces pensamos que tenemos que salir más con la esposa, salir más con el esposo, programar más citas románticas para volver a encender la llama del amor. Bueno, estos son detalles que uno puede hacer con la más mínima voluntad que se quiera hacer. Pero yo sé y digo porque lo acompaño, lo miro, observo y soy testigo de lo que está faltando en muchos hogares y en la vida de muchos de nosotros. Es la presencia de Dios tan solamente. Es el Espíritu de Dios tan solamente. Es vivir en la presencia de Dios tan solamente. Porque marido bueno es un marido convertido.
Mujer buena, esposa buena, es una mujer convertida al Señor. Cuando ambos están cabalmente convertidos al Señor, alcanzan el deseo del corazón de Dios para que en esta tierra, para que en esta vida sean padres ejemplares, enseñando a vuestros hijos el amor del verdadero Dios. El otro día comentábamos y decíamos que no esperes que tu hijo sea un gran hombre de Dios cuando tú eres un hombre de Dios mediocre. No esperes que tu hija sea una gran mujer de Dios cuando tú eres una mujer de Dios mediocre. ¿Ustedes creen que vuestros hijos no miran las peleas infantiles que ustedes han estado teniendo en vuestros hogares? Hasta inclusive usando palabras fuertes, palabras obscenas, palabras fuertes contra la esposa, palabras fuertes contra el esposo. ¿Y ustedes creen que vuestros hijos no prestan atención a todo esto? ¿Qué ejemplo ustedes están dando como padres en el hogar? Si este ha sido vuestro ejemplo, ¡wow! ¡Qué ejemplo! Pero sabes, esto pasa cuando no hay verdadera conversión. La raíz de los problemas es la decadencia espiritual. Cuando hay decadencia espiritual, el enemigo te lleva a hacer cosas que tú sabes que no debes de hacerlas. Cuando tú ya estás atrapado en el terreno encantado de Satanás, lo malo para ti es bueno y lo bueno para ti es malo. Pero si el problema de tu matrimonio es un problema espiritual, reciba las palestras y las terapias que tú quieras. Tu matrimonio seguirá estancado y al borde del fracaso. Saben, cuando hay verdadera conversión en el hogar y Cristo es el centro del hogar, vuestros problemas serán disipados. La vida de promiscuidad que muchos de nosotros hemos estado llevando, esto es pisar en el terreno encantado de Satanás. Y escucha bien lo que te digo, y puede lo que tú no te des cuenta, pero lo que tú has estado haciendo podría ser la puerta abierta para que entren los demonios y destruyan lo que Dios ha hecho perfecto, lo que Dios ha construido. Y tú lo has permitido. Tú lo has permitido cuando en lugar de apreciar a tu esposa, empiezas a mirar mujeres desnudas en la internet. Tú lo has permitido cuando tú como esposa, en lugar de apreciar a tu esposo, empiezas a mirar hombres desnudos en la internet. Tú lo has permitido cuando para ti es normal testear y hablar con tu ex esposo o con tu ex esposa horas y horas, entreteniéndose. Cuando para ti es normal salir con tu ex esposo o con tu ex esposa teniendo citas en restaurantes. Cuando tú sabes que le puedes llegar a causar un sentimiento negativo si esta persona llega a descubrir. Cuando tu pareja actual llega a descubrir. Esto es pisar también en el terreno encantado de Satanás. Si tú terminaste esta relación, ¿por qué insistes volviendo en lo mismo? ¿Por qué insistes entreteniéndote en lo que ya fue? Cierra esta puerta para que no sea la puerta abierta, para que no sea la puerta de entrada para que los demonios entren y dañen tu matrimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos estado atrayendo demonios por vivir sensualidades, por vivir inmoralidades y pecados no confesados? ¿Sabía usted que la pornografía
también atrae legiones de demonios? Esto es muy grave, queridos. Debemos de prestar mucha atención en esto. Y a lo mejor tú me puedes estar preguntando, pero pastor, ¿por qué tú siempre estás hablando de demonios? ¿Por qué tú siempre estás hablando de superstición, de estas cosas que nosotros no vemos? Por una simple razón. Efesios 6, el versículo 12, lo dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La Biblia lo dice. Nuestra lucha no es contra la carne, sino que es contra los espíritus malos que están tratando de querer inducirnos a siempre hacer lo malo. Contra estos espíritus de demonios, estos espíritus de las tinieblas que están tratando de desviarnos de la presencia del Señor. Si el Señor nos quitara tan solamente esta venda que tenemos, tendríamos la oportunidad de ver cómo los demonios alrededor de nosotros están deseando destruirnos. Por eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Hay que aferrarnos y tratar de estar siempre en la presencia de Dios, porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, corremos peligro de que estos espíritus malos tomen posesión de nosotros. Hay que prestar mucha atención en esto. Sabes, este hombre lleno de demonios, cerca de 6,000 demonios que lo acompañaban. Él no empezó de la mañana a la noche. Él no empezó de un día al otro a someterse a las tinieblas. Poco a poco Él fue abriendo puertas. Poco a poco Él fue pisando en terrenos peligrosos. Querido, tú que me escuchas, tome cuidado para que tú no te conviertas en morada de los demonios. Tome cuidado para que tu hogar no sea un refugio de demonios. Tome cuidado para que tu vida no caiga en las manos de Satanás. Tome cuidado para que tú no vivas bajo esta maldición. Y para que este mal no te sobrevenga, para que este mal no te destruya a ti y a tu familia, te presento a Jesucristo, el único autor y consumador de nuestra fe. Este Cristo que expulsó el mal de aquel hombre y lo hizo libre otra vez. Este Cristo que está deseando estar con nosotros si nosotros le permitimos. Este Cristo que dio su vida para cada uno de nosotros. Te presento a este Cristo que es el único autor y consumador de nuestra fe. Recíbalo en tu corazón para que puedas vivir una vida feliz, una vida de alegría, una vida de paz en la presencia de Dios. Regresando al texto, en los versículos 10, 11, 12 y 13, vemos cómo los demonios en aquel hombre le rogaron a Jesús para que no lo sacara de aquella región. Y ellos le piden a Jesús que les diera permiso de entrar en los cerdos que ahí estaban. Y Jesús les da permiso. Y todos aquellos espíritus inmundos salieron de aquel hombre y entraron a los cerdos, provocando que estos se ahogaran en el mar. Versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Aquellas personas tenían miedo cuando este hombre vivía como vivía. Causaba mucho pánico, causaba terror. Nadie podía pasar en aquella región porque había una legión de demonios en aquel hombre que hacía huir a la gente. Ahora Jesús vino y puso los demonios corriendo. Ahora aquel hombre ya no estaba más desnudo. Estaba vestido y en su perfecto juicio. Ahora él tenía el semblante de quien había sido salvo. Esto es lo que sucede cuando te encuentras con Jesús. Esto es lo que sucede, es lo que pasa en nuestras vidas cuando permitimos que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Cuando Jesús se encarga de nosotros, nuestra alegría es otra. Mi forma de pensar es otra. Mi forma de actuar con la esposa o con el esposo, con mis hijos en el hogar es otra. Cuando aceptamos y tenemos a Jesús, ya no somos nosotros, mas Cristo es quien vive en nosotros. Gloria a Dios. Aquel hombre vivía una vida miserable, una vida desahuciada. Ahora miren la transformación que ha ocurrido en su vida. Esto es lo que pasa cuando Jesús entra en tu vida y en mi vida. Esto es lo que pasa cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestras vidas, reconociendo que Él es el único Salvador para nuestras vidas miserables, queridos hermanos. Por eso que la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aquellos hombres que cuidaban los cerdos, ellos estaban más preocupados por haber perdido mucho dinero cuando Jesús dio permiso a que estos demonios entraran a los cerdos y estos cerdos perecieron en el mar. Y estos hombres, ¿saben qué es lo que ellos hicieron? Y esto me da risa. Pidieron que Jesús se fuera de allí. Imagínense. Ellos preferían estar en la compañía de las tinieblas. Preferían estar en la compañía de los demonios. Ellos preferían estar en un ambiente cegado, en una ceguera completa por aquellos demonios que estaban en aquel hombre. Tomaron la decisión de que Jesús fuese de allí, que tener la presencia de Jesús en medio de ellos. Y los hombres le dijeron a Jesús, vete de aquí. Queridos, Jesús vino a restaurarte a ti y a tu familia y tu hogar. ¿Será que tú también vas a actuar como estos hombres? ¿Será que tú también vas a actuar como estos hombres que decidieron permitir que Jesús se fuera de allí? Decidieron decirle a Jesús que nosotros no te necesitamos. Estábamos bien como nosotros estábamos. ¿Será que tú también le dirás a Jesús, no te necesitamos, vete de aquí? Oh queridos, me rehúso a creer que tú también vas a tomar esa decisión de negar a Jesús en tu vida. Me rehúso a creer que tú también vas a decir, no necesito a Jesús en mi vida, no necesito a Jesús en mi familia. Me rehúso a creerlo. Jesús quiere salvarte a ti. Jesús quiere salvarte a tu familia. ¿No sería el momento de que tú le abrieras la puerta a Jesús y le permitieras que Él entrara y que Jesús cene con tu familia? Ábrele la puerta a Jesús. Y la parte final del texto, versículos 18 al 20 dice, al entrar en la barca,
el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a tu casa, ve a los tuyos. ¿Qué más le dijo Jesús? Ve y cuéntales lo que Jesús ha hecho en tu vida. Queridos, señal de que hubo conversión es en la casa. Señal de que hubo un verdadero encuentro con Jesús es en la casa, a los tuyos. Los frutos del Espíritu Santo no se notan en las redes sociales o cuando venimos a la iglesia. Mejor, cuando vayamos a la iglesia. Los frutos del Espíritu Santo primero se notan en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Jesús le dijo: vete a tu casa, vete con tu familia y cuéntales todo lo que sucedió aquí. Y aquel hombre regresó a su casa para evangelizar y decir: miren quién soy hoy, después que me he encontrado con Jesús. Miren cómo mi vida ha cambiado. Miren la transformación que ha ocurrido en mi vida. No es un curso que se hace que cambia el corazón. Lo que cambia tu corazón es el encuentro con Jesús. Lo que cambia tu corazón no es que tú le lleves flores a tu esposa, o que le compres un carro nuevo, que le compres un teléfono nuevo, que le compres el perfume más caro. Lo que cambia tu corazón es tu encuentro personal con Jesús. Es tener un corazón rasgado delante de Dios. Es tener un corazón rasgado dentro de tu hogar. Los frutos del Espíritu se notan primero dentro de tu casa. De nada sirve llegar a la iglesia y aparentar tener una buena relación con tus hijos, aparentar que tú estás bien con tu esposa o con tu esposo. Queridos, el mundo debe creer que Jesús es quien es, porque verán a Jesús en tu vida, porque verán a Jesús dentro de tu casa, dentro de tu hogar. La palabra de Dios en 1 de Timoteo 5, el versículo 8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Cuando se niega la fe es porque hemos negado a Jesús, es porque hemos negado al Espíritu Santo. Es porque tú y yo hemos negado ser o haber sido visitado por el cielo. Cuando hay conversión genuina en la familia, en el hogar, en nuestras vidas, cuando hay conversión genuina, la familia lo nota. Corazón quebrantado, la familia lo nota, la familia lo siente. El Espíritu Santo se manifiesta. La gracia de Dios te reviste. La luz del Señor brilla en las tinieblas de tu vida. Y en donde antes actuaban los demonios causando problemas, provocando intrigas entre parejas, violencias verbales y físicas, acusaciones, gritos y malas palabras, ahora es el Señor quien toma todo el control.
Muchos no se dan cuenta, pero hay una legión de demonios tratando de destruir a tu familia, tratando de destruir a tu hogar. Pero también hay un cielo lleno de la gloria de Dios queriendo derramarse sobre nuestros hogares si nosotros lo permitimos. Por eso en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo del horario que tú estés mirando esta transmisión, te invito en el nombre de Jesús. Ve corriendo al encuentro de la gracia de Dios. Ve corriendo bajo la gracia de Dios. Ve corriendo a Dios para recibir unción del Espíritu Santo. Para que las huestes malignas que están causando conflictos en tu hogar sean expulsas de tu hogar. Sean expulsos de tu hogar. Y que haya salvación para la gloria de Dios. Tú eres morada del Espíritu Santo. Dios no te ha creado para que seas morada de los demonios. Tú eres casa de Dios. Tú eres sierva de Dios. Tú eres siervo de Dios. Tu casa es un lugar en donde los ángeles de Dios quieren entrar y quedarse y habitar con vosotros. Tu casa es un pequeño pedazo del cielo aquí en la tierra. Perfecto no lo es, pero debe de ser un lugar donde hay perdón. Debe de ser un lugar en donde hay reconciliación, en donde hay armonía. Abrácense y pídanse perdón como familia para que el Espíritu de Dios se haga presente y que la luz de Dios resplandezca en vuestros hogares. No son los libros de autoayuda, no son seminarios o palestras de cómo vivir bien en tu matrimonio que van a resolver los problemas matrimoniales. Aunque puede que esto ayude, pero si el problema en el hogar es un problema espiritual, resuélvalo espiritualmente también. ¿Quieres permitir que el Espíritu de Dios habite en tu vida? Habite en tu hogar. ¿Quieres permitir que tu hogar sea tomado por el cielo? Sea tomado por la presencia de Dios. ¿Quieres permitir que el Espíritu de Dios te tome por completo y actúe en tu vida? Escuche las palabras de este himno. Habita en mí, oh Señor, conforme prometiste, oh Dios. He oído tu llamado, Dios. Te pido, Padre, habita en mí. Habita en mí por tu poder. Necesito decisiones tomar. Dame esta tan preciosa luz, divina luz. Habita en mí. Pues me encuentro en duras pruebas, tan difícil de vencer. Necesito un guía diciendo a dónde ir. Habita en mí, oh Señor, por el Espíritu de tu amor.
cómo debo caminar. Ven pues guiarme y habita en mí. Mi vivir te lo doy, oh Dios, y haz de mí un feliz hogar, donde puedas con placer vivir. Yo te amo, Dios, habita en mí, habita en mí. Amén, gloria a Dios. Permita que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Permita que el Espíritu Santo gobierne tu casa. Permita que el Espíritu de Dios gobierne tu matrimonio. Permita que el Espíritu de Dios gobierne tu historia. Gobierne todo de aquí en adelante para la gloria de Dios. Y mi deseo en esta hora es que el Señor habite en tu vida y habite en mi vida también, para que de esta forma podamos contemplar la gloria de Dios, para que de esta forma tú y yo podamos ser morada del Espíritu Santo, podamos ser morada del Espíritu de Dios, para que podamos expulsar los demonios, para que podamos expulsar los malos espíritus que nos están atrapando en el terreno encantado de Satanás. Que el Señor te pueda bendecir grandemente a ti y a tu familia también. Querido Padre, te quiero pedir en estos momentos que puedas bendecir a estas personas que escucharon este mensaje. Que ellos tomen la decisión, Señor, de que tú seas quien viva en sus vidas, de que tú seas quien more en sus corazones. Si ellos están en el terreno encantado de Satanás, por favor, Padre, te pido que visítalos y ayúdalos a salir de allí. Señor, nos encomendamos en tus manos, entregamos nuestras vidas en tus manos, para que tú seas quien guíe nuestras vidas. Pedimos todo esto no porque haya un mérito en nosotros, sino que esperamos recibir todo esto en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.